Los regímenes de Venezuela y de Cuba casi que presentaron el discurso que el presidente argentino Alberto Fernández tendría en la Cumbre de las Américas como un discurso donde hablarían ellos a través del mandatario argentino. Prácticamente lo presentaron como la voz de estos regímenes que habían quedado afuera del encuentro que se realizó en la ciudad de Los Ángeles. Luego vino ese esperado discurso de Alberto Fernández, esperado por la expectativa que habían generado los regímenes de Cuba y Venezuela, presentándolo como el vocero de ellos en esta cumbre de las Américas. Y el discurso de Alberto Fernández partió aguas. En el oficialismo y en la oposición de la Argentina se lo calificó de manera absoluta y abruptamente contrapuesta, y lo mismo ocurrió con las miradas en el resto del continente. Los que están de un lado de la grieta lo vieron como una genialidad, como una pieza oratoria magistral, poblada de aciertos y de valentías. Y desde el otro lado de la grieta lo vieron como un desastre total, un estropicio más cometido por el presidente argentino. La verdad es que desde mi punto de vista no fue ni una cosa ni la otra, muy lejos de haber sido la genialidad que describen algunos. No hubo semejante pieza oratoria de niveles superlativos, ni mucho menos, pero tampoco hubo un desastre total, no fue un desastre total. En el discurso de Alberto Fernández hubo posiciones acertadas o posiciones con una fuerte dosis de lógica y razonabilidad, posiciones que pueden ser discutibles, que pueden ser cuestionadas, pero que no pueden ser consideradas lisa y llanamente como descabelladas, y posiciones, sí, desacertadas o faltantes críticos que uno puede mirar como agujeros negros, como tinieblas, como oscuridades en ese discurso. Los posicionamientos, desde mi punto de vista, acertados o por lo menos con un fundamento lógico, fue, por ejemplo, haber cuestionado el nombramiento por parte del presidente anterior de los Estados Unidos, o sea, de Donald Trump, de un presidente norteamericano para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el BID, porque de ese modo, sin que hubiese una razón clara que lo ameritase, el entonces presidente norteamericano rompió una tradición en el BID. Y esa tradición que viene desde los orígenes es que sean los países latinoamericanos los que ponen al presidente de esa entidad financiera. A propósito de nada, Donald Trump rompió esa tradición y no está mal que un presidente latinoamericano cuestione esa decisión tomada por un jefe de la Casa Blanca. Las cuestiones discutibles, hubo varias, pero centralmente dos. Puede ser discutible, puede ser cuestionable que Alberto Fernández haya reclamado a los Estados Unidos que levante las sanciones económicas contra Venezuela y Cuba, pero en modo alguno se lo puede considerar descabellado. La historia muestra, la realidad histórica muestra que la efectividad de las sanciones ha sido absolutamente contraproducente. Por lo menos, la realidad histórica muestra que los regímenes autoritarios sancionados, las dictaduras sancionadas, no devinieron en democracia, al contrario, se fortalecieron bajo esos sistemas de aislamiento y de sanciones económicas, mientras que los castigados, los que se empobrecieron aún más, fueron los pueblos que padecen a esa dictadura. Una mirada de la realidad histórica muestra que cuestionar las sanciones económicas a países donde imperan dictaduras
Es discutible porque los resultados muestran que son totalmente discutibles. Se puede cuestionar, pero en modo alguno señalar como descabellado. También se puede cuestionar o discutir el reclamo que hizo Alberto Fernández para que en las próximas cumbres de las Américas no haya exclusiones. Se puede discutir, pero descabellado no es. ¿Por qué? Porque el temario que se planteó la Cumbre de las Américas amerita a que para que esos debates sean útiles y para que sirvan en la construcción de instrumentos eficaces para lidiar con esas acechanzas, tienen que estar todos los gobiernos, no solo los gobiernos democráticos. En el temario de la Cumbre de las Américas destacaban temas como el calentamiento global o cambio climático, como la era de pandemias que ya ha comenzado y como las corrientes migratorias que cada vez se convierten en olas más gigantes atravesando el continente. Verdaderos tsunamis son esas masas humanas que se desplazan. ¿Cómo se puede abordar con eficacia o buscando que el abordaje sea eficaz y sea útil en la construcción de instrumentos para acotar esos males que sufre la región si no se los debate con los regímenes autoritarios que más olas migratorias generan? Regímenes como el venezolano, que provocó una diáspora de dimensiones bíblicas. No va a estar sentado cuando se habla de ese tema, tendría que estar. Y eso no implica reconocerlo como una democracia ni como un gobierno legítimo. Simplemente es señalar que para ciertos temas no hacen falta que estén sentados en la mesa del debate los gobiernos democráticos y nada más que los gobiernos democráticos. Tienen que estar los poderes que imperan sobre territorios, sobre estados y sobre sociedades. O sea, tienen que estar los democráticos y los dictatoriales. Temas como el cambio climático deben afrontarse desde todos los regímenes imperantes y no solo desde los sistemas democráticos. ¿Por qué? Porque esos fenómenos globales necesitan respuestas globales también. Necesitan respuestas de la totalidad, por caso, en un continente. ¿Cómo van a dejar afuera a tales y a cuales si en esos territorios también debe ser combatido el cambio climático, la pandemia que sea, la que vaya a venir de acá el MAS o las olas migratorias? No tiene sentido. Se puede discutir si la Cumbre de las Américas debe abordar esas temáticas o no. Yo soy partidario de que exista en las Américas un foro exclusivamente para democracias y que en ese foro de lo que se trate sea de la cooperación para el desarrollo económico y social de los países democráticos de la región. Yo creo que debiera existir un club exclusivo para las democracias y que por ende solo puedan acceder a los mecanismos de cooperación con las potencias desarrolladas del norte americano, Estados Unidos y Canadá, sobre todo aquellos países que tengan Estado de Derecho y democracia pluralista, no aquellos países donde imperen regímenes autoritarios o lisa y llanamente dictadores. Así se construyó la Unión Europea. Desde que era el mercado común europeo, el ingreso era para los estados de derecho, era para las democracias. La Portugal salazarista y la España franquista tuvieron que democratizarse para poder entrar en el mercado común europeo, que luego fue Comunidad Económica Europea y que finalmente, Tratado de Maastricht mediante, se convirtió en la Unión Europea.
La Grecia de los coroneles no podría haber ingresado a ese club de democracias. Pudo ingresar cuando tuvo una democracia, y en buena hora que así sea. La Unión Europea es una muestra de que crear espacios de cooperación para el desarrollo económico y social exclusivamente para democracias puede tener un gran resultado. Ahora bien, tienen que existir también espacios donde se aborden las temáticas que afectan a todos, ¿no? Esas acechanzas de este tiempo, como el cambio climático, como las pandemias que van a seguir sucediéndose, como las olas migratorias que provoca el hambre, a esos temas, a la hora de abordarlos, para que el abordaje sea efectivo y eficaz y sirva para la construcción de instrumentos útiles que sirvan para lidiar con esos flagelos, no tienen que ser solo democracias, tienen que estar todos los regímenes que imperen sobre territorios, sociedades y estados. Para esas temáticas tienen que estar todos. O sea que habrá que decidir si la Cumbre de las Américas debe ser para las temáticas en las que tienen que estar todos los poderes imperantes, o si va a ser un club de democracias para cooperar por el desarrollo económico y social. Puede ser, pero tiene que haber por lo menos dos espacios, porque para lidiar con los flagelos globales tienen que estar todos. Ahí no sirve dejar que sean solo las democracias las que tengan capacidad de ingreso. Ahora bien, cuestionar que haya exclusiones para abordar agendas en las que se necesitan que esté todo, no implica tratar a esos regímenes excluidos como democracias o reconocerles legitimidad en los poderes con los que imperan sobre sus respectivos pueblos. En absoluto, tienen que ser tratados como tales, regímenes autoritarios. El problema es que acá quienes reclaman que no haya exclusiones en estas cumbres lo hacen desde una posición de complicidad hacia esos autoritarismos. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y también Luis Arce, el presidente de Bolivia, o Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, hablan de pueblos excluidos. Y eso es una actitud cómplice. Hablar de pueblos excluidos es reconocerle a esos regímenes autoritarios una legitimidad que no tienen para representar a esos pueblos. Si fuesen democracia, sí se puede hablar de pueblos excluidos, pero son regímenes autoritarios que están en el poder desde tiempos inmemoriales, como en el caso de Cuba, o que están en el poder con farsas electorales, como Nicaragua o como el régimen de Venezuela. No se puede darles ningún tipo de legitimidad. Una cosa es plantear que es más razonable que estén todos para discutir ciertos temas. Otra cosa es legitimarlos. Por lo menos Alberto Fernández no cayó en el exceso casi absurdo de hablar de pueblos excluidos, pero merodeó la idea de países excluidos. Y acá los que quedaron excluidos fueron regímenes autoritarios, y habría que plantearlo en esos temas, en esos términos. Si López Obrador hubiera dicho, yo reclamo que en las próximas cumbres estén todos, las dictaduras de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua también, no habría objeción que hacerle a esa posición. Pero habló de pueblos excluidos y mostró que la intención es ser cómplice. No llegó a ese extremo Alberto Fernández, pero que al final de su alocución lo haya felicitado Nicolás Maduro, bueno, se parece al abrazo del oso.